Buenas noches, profesora Norma, esperamos se encuentre muy bien. Bueno, para nosotros es un placer volver a comunicarnos con usted por este medio. Y como veníamos trabajando las secuencias de estos periodos, tenemos la fase afectiva, cognitiva y expresiva. En este momento vamos a trabajar la fase expresiva. ¿En qué consistía la fase expresiva? Consistía en investigar sobre un caso de criminalística. Tuvimos varias opciones y entre ellas se encontraban el del caníbal de Milwaukee o el de Ted Bundy, entre otras. Pero nos decidimos por el de André Chikatilo. Mi nombre es Tatiana Gamboa. Y el mío es Tatiana Mendoza. Somos del grado 1001 y comenzamos con la presentación. Andrei Chikatilo, o más conocido como el carnicero de Rostov. Asesino en serie y caníbal ucraniano catalogado como el peor de la Unión Soviética. Digamos que la falta de placer sexual fue un detonante para que él asesinara brutalmente a 53 personas y asesinara a 7 de ellos. Chikatilo nació en Ucrania en tiempos de hambruna. Del Holodor. Este no es un hecho aislado y ocurrió porque en Ucrania en ese tiempo, más o menos por la década de los 30, había una escasez de alimentos muy fuerte. Entonces era muy habitual que los jóvenes desaparecieran y fueran comidos vivos por campesinos. En una de sus confesiones, Andrei confesó que su mamá le había contado una historia de su hermano mayor Stefan, en donde a su hermano se lo raptaron un grupo de campesinos para desollarlo y comérselo vivo. Esto marcó mucho la vida de Andrei y fue uno de los principales hechos para que se volviera asesino. André Chikatilo era muy odiado por sus compañeros por ser catalogado como un miope, entre otras cosas. Él tenía una actitud muy sumisa, entonces eso enfurecía más aún a las personas que le practicaban bullying. Y todo empeoró cuando Andrei abrazó por más de 5 segundos a una niña y tuvo su primera eyaculación. Digamos que a raíz de todo esto y después de todo esto no tuvo inconvenientes para poder casarse. Pero antes de eso tuvo que pasar por el ejército ruso. Y esto aún así no disminuyó su necesidad de encontrar satisfacción sexual. Chikatilo aceptaba sumiso y obediente a su esposa. Se podría decir que fue un padre y esposo ejemplar. Lo único que fallaba en él era que de manera sexual no terminaba de complacerse. Él podía eyacular, pero no podía mantener una erección. No podía excitarse totalmente. A medida que fue cumpliendo años, logró graduarse y titularse en lengua y literatura rusas, entre otras, y así ingresó como profesora en una escuela. Ahí comenzó su amor por las niñas menores de 12 años. Y con el pasar de los años, durante su trabajo, lo vieron más de una vez, lo encontraron en los dormitorios de las niñas masturbándose con la mano dentro de los bolsillos, mientras las niñas dormían. Así, en el año 1978, más exactamente el 22 de noviembre, a sus 42 años, Andrei Chikatilo asesina por primera vez. Bueno, víctimas. Cito textualmente las palabras de Andrei Chikatilo. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz de mente y de alma durante largos periodos. Como veníamos diciendo, Andrei Chikatilo asesinó al menos a 54 personas, entre ellos a más o menos 36 mujeres y 22 hombres, entre niñas y niños, en el Oblast de Rostov, Rusia. Esto fue entre los años de 1978 y 1990. Como mencionamos anteriormente, el primer caso de Andrei Chikatilo se cometió en el año 1978. Este fue contra una niña de 9 años a la que convenció para que fuesen a una cabaña juntos y la niña sin dudarlo pues accedió ya pues porque lo conocía, porque era profesor. Digamos que una vez estuvieron dentro, él comenzó a desnudarla salvajemente. Durante el forcejeo, la niña se hirió el brazo y él al ver la sangre tuvo una erección. Entonces, aquella sorprendente excitación lo que provocó fue que él quisiera seguir lastimando a la niña. Entonces comenzó a apuñalarla e increíblemente su nivel sexual comenzó a elevarse. Entonces él dijo como, bueno, listo, la voy a seguir apuñalando y así pudo llegar a la eyaculación, una eyaculación que no tenía hace muchísimos años. Porque solo la logró para tener sus hijos. Tras el crimen, Chikatilo abandonó a la niña en un río
la encontraron 2 días después, pero no tuvieron sospechas de él y le terminaron como echando el caso a un asesino que había en ese momento. Porque pues nadie iba a sospechar del maestro de la escuela. A causa del bullying y el matoneo que sufrió Andrei Chikatilo mientras trabajaba como profesor, decidió retirarse y comenzó a trabajar en una fábrica que lo hacía viajar constantemente. Entonces siguió cometiendo. Era más fácil, porque nadie sospechaba. Su segundo caso fue contra una mujer de 17 años que era prostituta, y ahí descubrió 2 cosas. Comenzó con su marca personal, que fue sacar los ojos de las víctimas, Mutilar los ojos, y comenzó con el canibalismo. Por ejemplo, esa muchacha, ella era una chica de la noche. Entonces lo que hizo él fue que, bueno, en medio de su salvajismo, le mordió los pezones. Y se los comió. Llegados a ese punto, Chikatilo sabía que no era la última vez que iba a atacar y comenzó a dejar tiempo prudencial entre caso y caso, víctima y víctima. Porque digamos que el dolor ajeno era lo único que le proporcionaba placer sexual. Su tercera víctima fue la primera víctima masculina que tuvo y fue un niño también de 9 años, llamado Oleg. Encontraron su cadáver días después e interrogaron a Andrei, pero no pudieron dar con nada. Si a ese momento Andrei Chikatilo dejaba tiempo entre caso y caso, en el año 1984 Andrei Chikatilo mató a 15 víctimas. O sea, no deja espacio. Y de todo esto comenzó su carrera como asesino serial. Durante los siguientes 12 años, Chikatilo asesinó a 53 personas brutalmente. Y comenzamos con las evidencias. Patrón del asesino. Bueno, como veníamos diciendo, Andrei Chikatilo sentía placer sexual por el dolor ajeno. Pero con esto, cada asesino serial tiene un patrón a través de cada asesinato. Uno de los patrones reconocidos de Andrei Chikatilo era que, bueno, principalmente le atraían los menores de 12 años. Él lo paró en el carnicero de Rostov porque él iba a una estación de trenes donde normalmente llegaban chicos menores de 12 años que se escapaban de sus casas, personas con algún tipo de retraso mental, y era mucho más fácil convencerlos para llevarlos al bosque y matarlos. Exacto. Su firma, como habíamos dicho anteriormente, era mutilar los ojos de las víctimas. Y en algunos casos, como el de la muchacha de 17 años, practicaba el canibalismo. Esto fue una parte de su patrón. Y por el tema de viajar al momento, tampoco sospechaban que Andrei fuera un asesino serial. No fue sino hasta que un día, por proponerle a una chica sexo oral, lo detuvieron. Volviendo un poco al patrón del asesino, Andrei Chikatilo proporcionaba a sus víctimas entre 30 y 50 puñaladas. También a las mujeres les mordía los pezones, se los comía y les sacaba el útero de una manera increíblemente perfecta. Por eso al comienzo empezaron a sospechar de personas como doctores, cirujanos y comunidad gay, porque en ese momento era obviamente prohibido. Y pues al haber tantos casos masculinos, también comenzaron a dudar de porque eso. amputaba sus genitales. Digamos, y después de interrogar a los miles de sospechosos, digamos que Chikatilo no aparecía en ninguna parte como asesino serial. Y el hecho de que la opinión pública, o sea, los ciudadanos, desconociesen de todo el suceso de casos, no ayudó tampoco en la búsqueda y el encuentro de este asesino. Pero aún así llegaron a trabajar más de 600.000 personas en la búsqueda del carnicero de Rostov. Porque el gobierno soviético no podía quedar mal frente a la comunidad. Y con esto nos lleva a todo un suceso de evidencias. Pero en el caso de las mujeres podemos añadir que mientras las violaba, se enfurecía tanto por llegar a la eyaculación tan rápidamente que con una piedra molía su cabeza y con una ramita insertaba el semen dentro de sus vaginas. Y además, después de que asesinaba, le gustaba masturbarse encima de los cadáveres. Bueno, cabe aclarar que toda esta evidencia se recolectó por las mismas confesiones que Andrei Chikatilo expuso. Bueno, vamos a comenzar
diciendo que las autoridades no tenían ni idea de quién era el carnicero de Rostov y tuvieron que acudir a varios psicólogos y psiquiatras que trazaron un perfil del carnicero. Encontraron que la persona no tenía, o sea, en un rango de edad de 25 a 50 años, que no tenía ninguna enfermedad mental, ya que planeaba y ejecutaba muy bien sus planes. También decían que tenía alguna, como algún deseo sexual fallido por Disfunción sexual. Alguna disfunción sexual, porque mutilaba los genitales de sus víctimas. Bueno, ya con este perfil y toda la evidencia recolectada, hubieron unos oficiales encargados que fueron Alexander y Víctor Burakov. Ellos continuaron con esta serie de evidencias y por aquel entonces tenían más o menos unos 5.000 sospechosos, pero como se decía, dentro de ninguno estaba Andrei Chikatilo. Digamos que mientras que todo esto pasaba, Andrei seguía asesinando. Y en una de esas lo detuvieron, como había dicho anteriormente, por proponerle sexo oral a una prostituta. Al que el desliz hizo que unos oficiales se dieran cuenta y lo revisaran. Entonces dentro de eso le encontraron un bote de vaselina, un cuchillo de cocina, una cuerda y una toalla. Parecía que habían dado con el carnicero de Rostov. Lo que no sabían era que habían algunas anomalías, una discrepancia entre su sangre y su semen, ya que no se hallaba dentro de sus crímenes. Como que mi compañera del grupo sanguíneo de Andrei Chikatilo era A y el del asesino era AB. Pero Andrei tenía una discrepancia y su grupo sanguíneo en sangre era diferente al grupo sanguíneo que tenía en el semen. Gracias a las investigaciones posteriores se pudo determinar esto. Lo dejaron en libertad, pero volvió a ser encarcelado durante 3 meses por abusos a menores. Pasó casi un año hasta que en 1985 volvió a asesinar a otra persona y siguió haciéndolo hasta que el 5 de noviembre de 1990, el día que lo cogieron, lo hallaron y su última víctima también estuvo en Ucrania. 500 personas llegaron a formar parte del operativo contra el carnicero de Rostov y para la búsqueda y captura pues a la final lo cogieron por sus deslices. Como decía Lilian, 15 días después Chikatilo fue arrestado en la estación de la Cita Población. Uno de los agentes lo detuvo porque observó que tenía manchada su camisa y su cachete de sangre. Y bueno, lo que fue del fallo, tardaron 10 días en conseguir que Andrei hablase. Durante ese tiempo ellos pensaron que no iban a conseguir una confesión de parte de él. Y finalmente, y tras múltiples intentos, optaron por utilizar a un psiquiatra. Bastaron 2 horas para que el sospechoso accediese a confesar si dejaban de atosigarlo. Bueno, durante ese tiempo explicó su terrible y lamentable infancia, que lo llevó a cometer 53 asesinatos. Además, con ayuda de un maniquí, explicó cómo cometía cada uno de sus crímenes. Su testimonio horrorizó a las personas que estaban allí presentes. No podían creer que por fin hubieran dado con el asesino de Rostov. Exacto. Y en abril del 92 se inició el juicio para demostrar si Chikatilo había cometido los crímenes bajo los efectos de alguna enfermedad o si estaba completamente cuerdo. Las evidencias demostraron que él había planificado cada crimen y que el carnicero de Rostov, como mencionaba, disfrutaba infligiendo el dolor a causa de su disfunción sexual. Durante la visita, los familiares salieron aterrorizados de la sala. Ver a aquel hombre decidir sin escrúpulos cómo había asesinado con los familiares dolía inmensamente. Andrei Chikatilo fue encerrado mientras la audiencia en una jaula de metal para que no pudieran herirle. Mientras estaba ahí, sacó su pene, lo mostró y dijo como, fíjense, qué inutilidad, qué pensaban que podía hacer con esto. Mientras se bajaba los pantalones y pues mostraba su pene a los allí presentes. Dentro de sus muchas declaraciones, una de las más impactantes fue cuando afirmó que en los actos sexuales perversos experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno, porque, como se decía, él disfrutaba y tenía placer sexual por el dolor ajeno.
Bueno, además de esto, dijo que lo que pasaba era que le proporcionaba paz mental y espiritual durante largos periodos de tiempo. Bueno, la sentencia llegó 2 meses después del juicio, cuando le declararon culpable de 53 asesinatos y 5 violaciones. Fue condenado a la pena de muerte y fue ejecutado el 15 de febrero de 1994 de un tiro a la cabeza, a pesar de los intentos, los miles de intentos que hicieron sus abogados, pero no había salvación para él. Y con esto concluimos nuestra explicación Corta y breve del caso de André Chikatilo. Gracias.